Ya llevamos 10 semanas, ¿verdad?, en esta serie titulada Profundamente Humanos y Completamente Espirituales. Una serie en donde hemos estado descubriendo que las cosas más simples pueden ser las cosas más espirituales y que llegar a ser más como Jesús no significa ignorar nuestra humanidad, sino que lo que Jesús desea es que tú puedas elevar tu humanidad a su máxima expresión. Y la semana pasada estuvo uno de nuestros pastores aquí, el pastor del Campus Metro, ¿verdad?, el pastor Reinaldo Cintrón, y él nos habló un poco acerca de lo que es una cultura de descanso. ¿Cuántos estuvieron aquí la semana pasada? Hablamos un poco acerca de una cultura de descanso, y si posiblemente tú fuiste una de esas personas que no pudiste estar aquí, es importante que sepas que tenemos este mensaje grabado en nuestro canal de YouTube y es bien importante también que puedas ir a verlo, que te nutras de este contenido, porque todo este contenido que nosotros hemos estado predicando en esta serie tiene una continuidad, o sea que es importante que puedas ir allí a nuestro canal de YouTube, ¿verdad? Más hoy la serie va a tomar un giro más un poco hacia nuestra espiritualidad. Y más bien hacia la espiritualidad de nuestros cuerpos y nuestra sexualidad, ¿verdad? Que es una parte bien importante, central dentro de todos nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos predicando en una serie que se llama Profundamente Humanos y Completamente Espirituales, pues tenemos que tocar este punto que es sumamente importante y lo vamos a hacer con mucha responsabilidad, ¿verdad? Pero antes de comenzar, a mí me gustaría hablarte sobre una historia que nosotros tuvimos la oportunidad de encontrar. Y me gustaría compartirla porque ella nos da un vivo ejemplo de lo que nosotros vamos a estar hablando hoy. O sea que esta historia nos va a hablar directamente para que podamos entender lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en el día de hoy. Yo te pido que tú puedas estar bien atento porque es una historia bien interesante. Yo voy a leerla. Mira, dice de la siguiente manera esta historia. En una ocasión, una pareja decidió dar un paseo por la costa una noche estrellada. Finalmente, mientras caminaban sobre las dunas de arena, llegaron a una suave loma cubierta de grama sobre la que pusieron una sábana. Ambos se acostaron y comenzaron a contemplar las estrellas. Entonces, una cosa los llevó a la otra y comenzaron a hacer lo que suelen hacer las parejas, ¿verdad?, contemplando las estrellas, una noche perfecta. A buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿verdad? Lo que ellos no sabían era que el suelo sobre el que ellos estaban contemplando las estrellas era nada más y nada menos que el jardín de una iglesia. Y mientras el pastor se acercaba a la ventana para orar, pudo ver lo que esta pareja estaba haciendo. Al ver esto, el pastor decidió dar una caminata de oración por el jardín. Qué buen momento para dar una buena caminata de oración por el jardín, ¿verdad? Entonces salió directamente de la iglesia, caminó hacia la joven pareja mientras ésta se retorcía en el césped. Ellos ni siquiera vieron cuando él se acercaba y mientras se aclaraba la garganta, vieron, estos son efectos especiales y todo. Esto está, mira, tipo Hollywood. Estos se incorporaron bastante sorprendidos y avergonzados esperando un regaño. Y el pastor se inclinó, no con un regaño, sino con una pregunta. Y la pregunta fue la siguiente: ¿qué tiene que ver esto, señalándolos a ellos, con eso, señalando al cielo? Es decir, ¿qué tiene que ver lo que están haciendo ustedes aquí en la grama con la maravilla del cosmos allá arriba? Luego regresó a la iglesia dejándolos solos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante esa pregunta que él les hace en vez de regañarlos. Entonces esa es precisamente la pregunta que nosotros vamos a estar contestando hoy en este mensaje de esta serie, ¿verdad? Profundamente Humanos y Completamente Espirituales. ¿Qué tiene que ver esto con eso? ¿Qué tiene que ver nuestra sexualidad y nuestros deseos del cuerpo con nuestra espiritualidad? ¿En algún momento te has preguntado eso? ¿En algún momento te has hecho preguntas como esta? ¿Qué tiene que ver nuestra sexualidad y nuestros deseos del cuerpo con nuestra espiritualidad? Yo pienso que esto es una buena pregunta. ¿Qué tienen que ver nuestros deseos corporales, nuestras hambres, nuestras pasiones y anhelos eróticos y nuestros deseos que van ligados al cuerpo? ¿Qué tienen que ver estos con el significado y el propósito del alma humana? Entonces, ya que entendemos lo que nosotros vamos a estar hablando hoy, ¿qué tal si aprovechamos y contestamos esa pregunta teniendo la oportunidad, obviamente, de hablar de nuestros cuerpos? Porque definitivamente nuestros cuerpos son, sin lugar a dudas, ¿verdad?, las áreas de mayor controversia espiritual en nuestra fe cristiana. En lo que son los temas de género,
lo que son los temas de identidad sexual, ¿verdad? O los derechos humanos y sobre cómo usar el cuerpo pudieran ser la mayor controversia que nosotros estamos recibiendo tanto como sociedad como pueblo cristiano. Y lo cierto es que nosotros pudiéramos pensar que estos son temas nuevos, pero la realidad es que no lo es. Incluso si nosotros le echáramos un vistazo, ¿verdad?, bastante superficial a la iglesia global, esta revelaría claramente que estas no son nuevas preguntas, sino que estas son preguntas que han ocurrido durante el trayecto de los años y durante el trayecto, ¿verdad?, de los siglos en donde la iglesia ha estado constituida. O sea, estas preguntas son preguntas muy antiguas, lo que son las preguntas, ¿verdad?, de los temas de género, lo que son las preguntas de identidad sexual, son preguntas muy antiguas. Pero entonces, ¿qué tiene que ver esto con eso? ¿Qué es el cuerpo humano junto con su biología y sus deseos eróticos, sus dolencias, sus fragilidades en sus diversas formas, tamaños y colores de piel? ¿Qué tiene que ver el cuerpo humano con la gran historia del significado y el propósito de la vida? Pues mira, para que nosotros podamos comenzar a entender de forma correcta esto y podamos comenzar a contestar estas preguntas, pues obviamente tenemos que ir al principio. ¿Y dónde es el principio? Pues tenemos que ir directamente al libro de Génesis, a las primeras páginas de la Biblia, porque estas nos van a hablar directamente de lo que nosotros vamos a estar aprendiendo hoy. Porque en ella, en esos primeros libros de la Biblia, nos habla sobre la creación de nuestros cuerpos. Mira, el libro de Génesis capítulo 1, verso 27 nos dice lo siguiente, nos dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, ¿qué tal si nos adelantamos un poquito y nos vamos al capítulo 2, ¿verdad? Para enlazar esto que nosotros estamos hablando. Génesis capítulo 2, verso 7 nos dice lo siguiente: y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora bien, es bien importante que podamos entender que si nosotros leemos los dos primeros capítulos de la Biblia, uno tras otro, ¿verdad?, vamos a notar que no son dos historias, sino que es la misma historia, pero están escritos desde diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista. Génesis capítulo 1 nos habla más como poesía y Génesis capítulo 2 nos habla un poquito más como prosa. Piénsalo de esta forma. Mi esposa y yo tenemos una cultura en casa o una estrategia más bien, y es que nosotros cogemos a los nenes. Yo tengo 3 hijos, tengo uno que se llama Adrián que tiene 6 añitos y tenemos 2 gemelos que tienen 2 años y medio, y nosotros, para que no nos destruyan la casa, para serte completamente honesto, ¿verdad?, quiero ser sincero, tenemos la oportunidad de sacarlos a la parte de afuera. Tenemos un patio, yo vivo en una urbanización en San Lorenzo bien hermosa y el patio es bien bonito y ahí nosotros dejamos que ellos salgan porque si no nos destruyen la casa, ¿verdad? Porque son 3 chiquitos. Pues ahí estamos nosotros y los ponemos y nosotros pasamos un tiempo en donde nos deleitamos en ellos. Y ahí estamos mirándolos y pasan cosas bien particulares y nosotros estamos viendo cuál es la conducta de cada uno de ellos, ¿verdad? Pero si yo te contara esa experiencia en forma de poema, ¿verdad?, yo tendría que hacerte ese resumen de una forma, ¿verdad?, amplia, pero contada brevemente, dirigida a la belleza de la experiencia. Como por ejemplo, yo tendría que decirte, pues de momento Evan, que es mi hijo del medio, mi hijo pequeño se cayó, pero vino Joy y lo levantó en forma de poema, ¿verdad? Pero si yo te lo contara desde un punto de vista, desde el punto de vista de la prosa, pues yo tendría que añadirte un poquito más ¿verdad?, añadir un poquito más, otro ángulo, ¿verdad?, añadir desde el punto de vista de ponerle un poquito más de drama al asunto. Y tendría que decirte, pues entonces cuando Evan se cayó comenzó a gritar bien duro, ¡ah!, ¿verdad? Y comienzo a contarte la historia, pero desde una perspectiva completamente diferente. Pues eso es lo que hace Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2. Los dos nos están contando lo mismo, pero uno nos está contando en forma de poema y el número 2 nos los está contando en forma de prosa. Y entonces, ¿cuáles son los que están correctos? Pues mira, los dos están correctos, ambas son verdad, son la misma historia, pero contada desde diferentes ángulos, ¿verdad? Porque los dos trabajan juntos. Luego de esto, entonces, un poco más adelante, ¿verdad?, Génesis 2 nos relata, entonces, lo que fue el método de la creación, en términos de cuando Dios crea lo que van a ser los portadores de su imagen, ¿verdad? Y comienza a hablarnos acerca de esto, pero luego entonces
Dios nos habla y nos hace desfilar a todos los animales, ¿verdad?, que Él le presenta a Adán y le asigna la gran tarea a Adán de ponerle nombre a cada uno de esos animales. Entonces, ahora bien, si tú tuvieras la oportunidad de leer estos capítulos y adentrarte un poquito más a esas escrituras y te pudieras, ¿verdad?, te pusieras a analizar lo que estamos leyendo tanto en Génesis capítulo 1 como capítulo 2, hay algunas preguntas que pudieran saltar a tu mente y a tu corazón, que son preguntas que yo quiero contestar hoy. Como por ejemplo, ¿por qué ponerle nombre a los animales es tan importante en la historia de la creación? ¿Por qué? Si nos estás contando la historia de la creación, ok, está bien, me estás hablando de eso, pero ¿por qué es tan importante que tú te detengas a hablarme de los nombres de los animales? Y la segunda pregunta que posiblemente puede venir a nuestra mente si estudiamos ¿verdad?, estos versos sería, ¿por qué Dios decide que esto ocurra justo en el medio entre la creación del hombre y la mujer? ¿Por qué Dios decide que esto ocurra en ese momento? Porque, por ejemplo, Dios crea a Adán, ¿verdad? Dios crea a Adán y de momento creó a Adán, pero rápido no crea a Eva, sino que Él crea a Adán y luego crea a los animales del campo y lo pone a ponerle nombre, pero todavía no ha creado a Eva. Y de momento tenemos a Adán, ¿verdad?, diciendo, ok, yo tengo que ponerle nombre, esta es mi tarea a cada uno de los animales del campo, ¿verdad? Yo digo, ok, pues este se va a llamar león, este es leona. Pues este se va a llamar mono, pues este es la mona, este es el perro, pues este es la perra, este es el jirafa, ¿verdad? La jirafa, y yo no sé cómo se es el jirafo o la jirafa, no sé, pero imagínate que eso está ocurriendo, pero todavía no ha sucedido que ha creado a Eva. Entonces aquí lo que podemos ver definitivamente es que Dios lo que deseaba es que Adán sintiera un anhelo profundo de tener pareja. Eso es lo que podemos ver, o sea que Dios crea al hombre y luego crea a los animales y lo pone a ponerle, ¿verdad?, a ponerle nombre a los animales. Pero entonces tú dices, ajá, yo estoy poniendo nombre a los animales y dice, pero todo el mundo aquí tiene una contraparte, ¿qué pasó conmigo? ¿Qué pasó conmigo? Que de momento, ok, este es el chimpancé y esta es la chimpancé, pero ¿qué pasó conmigo? Que de momento yo no tengo una contraparte, pues definitivamente pudiéramos ver eso, ¿verdad? Y definitivamente la creación alrededor de Adán era buena y era hermosa, pero Adán estaba solo. Y en ese momento, ¿verdad?, él era la única creación de Dios sin contraparte. Entonces, luego ¿verdad?, de que Dios crea ese anhelo en Adán, es que entonces Génesis capítulo 2, verso 18 nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios pensó y dice, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y entonces aquí es que aparecen, ¿verdad?, como dice Rey Matos en su libro que se llama La mujer, el sello de la creación. Y yo creo que las mujeres, ustedes desen un fuerte aplauso, porque ustedes fueron lo último que Dios crea. La mujer es el sello de la creación. Mira, yo tengo 2 mujeres en casa, no me malinterpreten, no que estoy casado con 2 mujeres. Yo tengo 2 mujeres en casa, una es mi esposa, Shelibel, y ella es bella por donde quiera que yo la miro, hasta acaba de levantar. Ella es bella, es hermosa, yo la amo y estoy sumamente enamorado de ella, pero también estoy enamorado de mi hija, de 2 añitos y medio, ella es hermosa. Obviamente son 2 amores completamente diferentes, pero yo disfruto el ver, ¿verdad?, que ellas no son iguales a nosotros somos 3 varones contra 2 chicas, y esto es sumamente hermoso. Ahora bien, es probable que cuando yo he estado hablando, a ti te salta una palabra a la mente, porque esto, ¿verdad?, aquellas personas que discuten las escrituras, que discuten la palabra, hay personas que se detienen aquí, es que ese verso que nosotros leímos nos habla de ayuda. Y dice que Él creó una ayuda idónea. Y como mujer posiblemente tú desearías que Dios hubiera usado un término completamente diferente en vez de ponerle ayuda. Pero espérate, ¿cómo que es eso ayuda? Pues es bien importante que si tú lo viste desde esa perspectiva, que si tú lo viste así, tú puedas saber, ¿verdad?, que esa palabra ayuda en el idioma original es la palabra de ser, que es una palabra un poco complicada de traducir al español, pero que esta no es una palabra ni despectiva ni subordinada. Es bien importante que también sepas que el ser aparece en muchas ocasiones en la Biblia y a menudo hace referencia a Dios mismo. O sea que cuando Dios dice voy a hacerle una ayuda, Él estaba mirando al hombre y a la mujer como igual. Él estaba mirando al hombre y a la mujer como igual. Él no estaba mirando, no, es que porque es ayuda. No. Este término que Él utiliza de ser, Él está hablando y diciendo que este término también se usaba para referirse a Dios, ¿verdad? Sino que esta palabra, ¿verdad?, es bien importante que nosotros podamos entenderla porque para nada es despectiva ni es subordinada. Pero la palabra
esta no es la palabra que a mí me gustaría que llamara nuestra atención en medio de este tiempo en el mensaje, ¿verdad? Sino que la palabra que a mí me gustaría que nosotros pudiéramos darle un poquito más de énfasis es a esa palabra que dice adecuada. Cuando Dios dice, voy a hacerle una ayuda adecuada. Esa palabra, diga conmigo adecuada. Ok, mira, en el hebreo la palabra adecuada es kenegdo, ¿verdad? Que es una palabra compuesta que, ¿verdad? De que significa como o semejante, y neget, que significa opuesto o en contra o delante de, ¿verdad? Así que esta palabra significa literalmente, kenegdo significa algo semejante a él, pero opuesto a él. O sea, que es algo semejante, pero opuesto. ¿Verdad? Y el punto aquí ¿verdad? Que yo quiero tocar es que esta palabra nos habla tanto de similitud como de diferencia. O sea que Eva era semejante a Adán, obviamente porque es humana, obviamente no es un animal, pero también Eva es opuesta y diferente a Adán porque es una mujer, obviamente ella no era un hombre. Finalmente Dios crea a Eva, obviamente lo que Adán dice, por fin, porque él estaba esperando esto hace tiempo. Y obviamente nos dice la palabra en Génesis capítulo 2, verso 23, y nos especifica que Adán a esta creación de la mujer, y de momento él se levanta, ¿verdad? Y todos sabemos que Eva sale de la costilla, ¿verdad? De Adán. Y de momento él se levanta y le dice, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces él comienza y se pone poético, porque lo que estaba viendo al lado de él era algo que a él le gustaba. Él dice, oh, wow, tú me creaste una contraparte. Tú me creaste algo a la cual yo me siento inclinado. Crea esta contraparte. Y él utiliza, ¿verdad?, para decir es un lenguaje bien corporal. Pero en ese momento, entonces Adán descubre en Eva su contraparte y viceversa. Eva descubre en Adán su contraparte, entendiendo que los dos para Dios son completamente iguales. Adicional a esto, temprano en Génesis nos percatamos de que hay un patrón, ¿verdad?, que es muy esencial en toda la creación, y es que la creación misma se compone de contrapartes similares pero completamente diferentes. La creación se compone de contrapartes similares pero completamente diferentes. Por ejemplo, noche y día son similares pero son completamente diferentes. Tierra y mar son similares pero son completamente diferentes. Y obviamente lo que acabamos de hablar, hombre y mujer, que son similares pero son completamente diferentes. Y es hermoso, ¿verdad?, cuando nosotros comenzamos a contemplar los contrapartes y las diferencias, ¿verdad?, de la creación. Por ejemplo, yo no sé si tú has tenido la oportunidad de contemplar esas mañanas, cuando está esa noche y se levanta de momento el sol, ¿verdad? Que son contrapartes iguales pero completamente diferentes. ¿Verdad que hermoso cuando tú tienes la oportunidad de ver un amanecer, cuando tienes la oportunidad de ver un atardecer? Esto es sumamente hermoso. Inclusive, no sé si tú has pensado en esto, pero ¿dónde están ubicadas las propiedades más caras del mundo? ¿Dónde están ubicadas? En la costa, en donde tú puedes ver el amanecer, en donde tú puedes ver el atardecer. Y obviamente, y la respuesta a esto es que hay algo en el alma humana que se siente atraído por la conexión. Nosotros fuimos creados para ser atraídos por la conexión, por conectarnos con ese contraparte que Dios crea para cada uno de nosotros. Entonces, yo creo que ya aquí esto comienza a hacernos sentido, ¿verdad? Comienza a hacernos sentido. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos hablando, ¿qué tiene que ver esto con eso? Y estamos diciendo directamente, ¿verdad?, que Dios mismo fue el que creó en ese deseo en cada uno de nosotros como seres humanos, para que nosotros accionemos eso. Por eso es que dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán, ¿qué? Serán una sola carne. Porque la creación de Dios es más hermosa cuando partes similares pero diferentes se unen. Que precisamente eso fue lo que hicieron Adán y Eva, y por eso tú y yo estamos aquí, porque Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que Dios crea. Pero ¿qué fue lo que sucedió después? Todos sabemos qué sucedió después. Sucede que la unión de Adán y Eva, ¿verdad?, obviamente se ve dañada porque a causa del pecado, ¿verdad? La Biblia nos dice que Adán y Eva, ¿verdad?, son engañados por Satanás y se separan del diseño de Dios, y eso fractura tanto su unidad entre ellos como la unidad que ellos tenían con Dios. Pero lo primero que ellos notaron al pecar, obviamente, como todos sabemos, fue que ellos estaban desnudos. O sea que Adán siente vergüenza de que Eva lo vea desnudo, y Eva siente vergüenza de que Adán lo vea desnudo. Y no solo eso, sino que ellos sienten vergüenza de que Dios los vea desnudos. ¿Eso no te parece ilógico? Pues cuando tú te casas con una persona, ¿verdad que es ilógico que tú sientas vergüenza? Es ilógico, o que tú sientas vergüenza de que Dios te vea desnudo, pues si Él mismo te creó.
Y dice la palabra que nos creó a su imagen y semejanza. O sea que eso no es lógico. Y lo que sucedió fue que el pecado atacó directamente nuestra vergüenza. Ataca directamente nuestra vida para que nosotros sintamos vergüenza. Y lo primero que hace el pecado, obviamente, es que hace que el ser humano note su cuerpo. Ellos, obviamente, siempre estuvieron desnudos, pero ahora lo sabían. O sea que nada había cambiado, pero todo había cambiado. ¿Por qué? Porque cuando alguien siembra algo negativo en tu mente, nada cambia, pero algo sí cambia. Nada cambia a tu alrededor, pero sí cambió tu mente. Es por eso que cuando alguien atenta en contra de nosotros o cuando somos posiblemente niños, que alguien nos enseña algún material completamente incorrecto, sexual, nada cambia, pero algo cambia. Y eso fue lo que sucede en este momento. Entonces la Biblia nos habla, obviamente, que ellos se esconden, ellos se ponen estas hojas de higuera, ¿verdad? Para ellos, obviamente, taparse el uno del otro, que es completamente ilógico, porque ya habían tenido intimidad, ya vivían juntos. O sea que el pecado nos hace hacer cosas ilógicas. Dile que está a tu lado, el pecado nos hace hacer cosas ilógicas. El pecado nos hace pensar de forma ilógica. Eso es lo que hace el pecado. O sea que aquí lo que sucedió en ese momento fue que ese aislamiento que Adán sintió cuando nombró los animales, ahora había regresado. Pero lo triste de todo esto es que regresó y se volvió constante. No fue algo que terminó cuando él terminó de ponerle los nombres a los animales y de momento vino Dios y le crea una persona, ¿verdad? A su lado que fuera su contraparte, sino que esto se convierte en algo constante porque él entonces y por ende nosotros también comenzamos a causa del pecado a sentirnos avergonzados. Eso fue lo que sucede en la creación y lo triste es, ¿verdad?, que tú y yo vivimos el mismo aislamiento. Tú y yo vivimos el mismo aislamiento porque cuando fallamos nos sentimos avergonzados. Porque venimos de una raíz de pecado. Y eso es bien importante poder entenderlo antes de lo que nosotros vamos a continuar hablando en este mensaje. Mira, hay un teólogo bien conocido que él se llama Christopher West. Y él escribe un libro que se llama La teología del cuerpo. Y mira lo que él dice, mira lo que él dice. Si la unión de los sexos, ¿verdad?, es una señal en este mundo de nuestro llamado a la unión con Dios y existe un enemigo que quiere separarnos de Dios, ¿dónde crees que va a apuntar con sus flechas más potentes? ¿Dónde tú crees que va a apuntar con sus flechas más potentes? Si queremos saber qué es lo más sagrado de este mundo, basta con buscar lo que está siendo más violentamente profanado. O sea que el enemigo conoce y sabe que esto es una de las cosas más sagradas que Dios creó y por eso lo ataca. Porque Él sabe que te va a atacar directamente ahí y sabe que nosotros vamos a ser trastocados y eso fue la estrategia que Él utilizó desde el principio, que nosotros sentimos vergüenza, el ser humano siente vergüenza, ¿verdad?, cuando Dios lo ve. Entonces, hay una pregunta interesante aquí, ¿habrá algo hoy en el 2023, algún tema que sea objeto de mayor controversia para el ser humano que la sexualidad del cuerpo? Definitivamente no lo hay. Esto es el tema ¿verdad?, de mayor controversia. Pues mira, la verdad es que cómo nosotros veamos nuestros cuerpos y quién cuente la historia más verdadera sobre nuestros cuerpos es bien importante. Entonces aquí nosotros tenemos una decisión que tomar. Y la decisión es a quién nosotros vamos a escuchar. Cuando se habla de los cuerpos y cuando se habla de nuestra vida, ¿a quién nosotros vamos a escuchar? ¿Vamos a escuchar lo que nos dice aquel influencer en internet? ¿O vamos a escuchar lo que nos dice la música que hoy, ¿verdad?, que se escucha por ahí? O vamos a escuchar lo que nos dice este cantante famoso o esta cantante famosa, o vamos a escuchar a aquel que verdaderamente nos creó para que ninguno de nosotros tuviera vergüenza. ¿A quién verdaderamente nosotros vamos a escuchar? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que constantemente estamos abriendo nuestros oídos para que estas personas que obviamente su enfoque no es el correcto porque no se enfocan directamente o se proyectan a lo que Dios tiene para nosotros, sino que su enfoque es un enfoque completamente incorrecto y si nosotros prestamos oído a eso, ¿qué va a pasar? Pues nuestra humanidad y nuestra sexualidad va a ser completamente tergiversada. Y lo que yo deseo que tú recuerdes aquí es que lamentablemente la desconexión de Dios nos desconecta de nuestros propios cuerpos. La desconexión de Dios nos desconecta de nuestros propios cuerpos. Mira, cuando sucede esto, lo que ocurrió fue que Adán y Eva obviamente se encontraron en un vergonzoso distanciamiento de sus cuerpos debido a la extraña relación que ellos tenían con Dios, porque obviamente esta relación colapsa, ¿verdad? Se fragmenta. Inclusive lo que pasó en ese momento no solamente fue que ellos sintieron vergüenza de que Adán la viera a ella o ella viera a Adán o que Dios los viera, sino que ellos sintieron vergüenza de ellos mismos.
Y automáticamente algo que era tan espiritual y tan hermoso, de momento colapsa, de momento se rompe y deja de ser espiritual. ¿Por qué? Porque el ser humano sintió vergüenza y a partir de ese momento la experiencia humana obviamente se caracterizó más por la separación destructiva del cuerpo que obviamente por la unidad del cuerpo. Se caracteriza más por esa separación que por esa unidad, ¿verdad? En otras palabras, nuestros cuerpos lamentablemente están siendo ¿verdad? Pervertidos por una poderosa raíz de vergüenza. Y la misión y el deseo de Dios siempre ha sido que tú puedas conocer su palabra, que tú puedas conocer obviamente su palabra, sus escrituras y que tú puedas conocerlo cada día más a Él. ¿Para qué? Para que tú seas sano de esa vergüenza que te ataca. Para que nosotros podamos ser sanos de eso que nos está atacando constantemente, que nos dice que la sexualidad es mala y que nos dice que nuestros cuerpos son malos, porque eso es lo que pasa, que automáticamente nosotros dirigimos nuestra mirada, nuestra mente a pensar que esto es malo, pues ya automáticamente vemos eso como malo. Y yo he conocido personas que viven diferentes problemas reales con esta situación, de que piensan que su sexualidad no es buena. ¿Por qué? Porque ellos experimentaron su sexualidad en forma de pecado. ¿Y qué es lo que ocurre? Que automáticamente cuando lo quieren hacer de forma correcta, ¿qué es lo que pasa? Se acuerdan de que ellos consumieron este acto en pecado. Pero qué bueno que existe un Cristo. Qué bueno que existe un Dios que viene a restaurar todo esto. Entonces, ¿qué tal si tenemos hoy la oportunidad de hablar del cuerpo y de la imagen de Dios para Jesús? Porque esto es sumamente importante. Mira, cuando Jesús habla públicamente sobre el cuerpo humano y la imagen de Dios, ¿verdad? Lo que Él hace es que Él señala tanto al pasado como al futuro. Y lo primero que Él hace, obviamente, es que señala el pasado. Y es porque en Mateo capítulo 19, unos sacerdotes se le acercan y le hacen una pregunta que le da pie a Él contestar algo bien valioso, ¿verdad? Porque ellos le hablan sobre el cuerpo humano. Mira, esto está en Mateo capítulo 19, verso 3. Que dice de la siguiente manera, dice, algunos fariseos se acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron. Recuerden que en este momento a Jesús lo que hacían era que le estaban tirando cáscaras, le tiraban cascaritas para que él se resbalara y se escocotara, ¿verdad? Tiraban constantemente preguntas y le preguntan, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Ahí le tiran una cáscara, ¿verdad? En el verso 4 nos dice, ¿no han leído? Respondió Jesús que en el principio, el Creador los creó hombre y mujer. Y dijo, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Ok, mira, lo que yo quiero que nosotros podamos entender en este momento del mensaje es que esta pregunta que le están haciendo ellos, obviamente a Jesús, se trataba directamente sobre el cuerpo, se trataba directamente sobre la sexualidad y se trataba directamente sobre el matrimonio y ese deseo que nosotros tenemos como seres humanos. Y la forma en la cual Jesús le responde a estos fariseos, ¿verdad? Estos sacerdotes de aquel tiempo es que Él los lleva al pasado y Él los lleva directamente a Génesis y comienza a hablarle desde una perspectiva. Y dice Jesús, lo que hace es que apela a esa intención original de Dios de obviamente crear una generación o una vida en cada uno de nosotros que no tuviera vergüenza. Que aunque nosotros estuviéramos desnudos, no tuviéramos vergüenza. Pero esto no termina ahí. ¿Por qué? Porque hay otro escrito un poco más adelante, en Mateo capítulo 22, verso 23, en donde hay otro grupo de fariseos que vuelven y se acercan a Jesús y le hacen otra pregunta. Yo imagino que esto era un constante para Jesús. Yo imagino que Jesús constantemente estaba recibiendo preguntas de personas. ¿Pero cómo tú ves esto? ¿Y cómo tú ves aquello? ¿Y cómo hacemos lo otro? Pero esto tú no lo ves desde este punto de vista. Y obviamente eso lo utilizaban los fariseos para tirarle cáscaras para que él se cayera. Pero mira, si seguimos más adelante, obviamente en Mateo capítulo 22, verso 23, dice, ese mismo día, fíjate que fue el mismo día, los saduceos que dicen que no hay resurrección se acercaron y le plantearon un problema. Pero mira cuál era el problema. Dicen, maestro, Moisés nos enseñó que si un hombre muere sin tener hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Entonces a ellos le presentan un problema para ver cómo reacciona. Entonces ellos inventan una hipótesis descabellada. Y lo que le dice, mira, señor, había 7 hermanos, entonces esta era esposa del primer hermano y después de eso, pues el hermano muere, pero entonces viene el otro hermano y se casa con ella. Pero entonces siguen así hasta el 7º hermano y le hacen una pregunta y le dice, ahora bien, en la resurrección,
¿de cuál de los 7 hermanos será esposa de esta mujer? Ya que todos estuvieron casados con ella. Y obviamente aquí es que Jesús se refiere directamente hacia el futuro. O sea que Jesús tenía una capacidad de contestar estas preguntas que eran cáscaras para que él se reparara. Y le dice, ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y el poder de Dios. En la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, sino que serán como ángeles que están en el cielo. Y automáticamente hace, mira, le vira la tortilla, pero dice, no, papá, esto no se trata de lo que tú vivas hoy, es que lo que tú vas a vivir allá, sino que lo que está allá arriba es sagrado y es eternidad. Y yo te estoy preparando para ese momento. Y esto es sumamente hermoso que nosotros podamos entenderlo, ¿verdad? Pero es bien importante también que podamos entender que esa pregunta que le estaban haciendo a Jesús se trataba sobre el cuerpo, se trataba sobre la sexualidad y se trataba sobre el matrimonio y el deseo. Y que obviamente estos quizzes que Jesús tuvo sorpresa de estas personas que se acercaron a preguntarle eso, obviamente lo que hace es que los termina hablándole de lo que nosotros conocemos hoy como la parábola, ¿verdad?, del banquete de bodas, que lo que nos está hablando es de la eternidad. Porque Dios lo que desea es que tú puedas entender que tanto tú espiritualmente como físicamente, tu enfoque tiene que estar en la eternidad. Nuestro enfoque tiene que estar en la eternidad. Tiene que estar puesto en el cielo. O sea que tanto nuestros deseos sexuales como nuestros deseos de comida, como nuestros deseos, ¿verdad?, de bebida, así como nuestros deseos más profundos y nuestros deseos de disfrutar los fines de semana, todos estos deseos han sido plantados en nosotros como parte de la imagen de Dios, y cuando único quedarán plenamente satisfechos sea cuando nosotros nos sentemos a su mesa. O sea que lo que sucedió en el principio, que yo te comencé a hablar, y es que Dios crea este deseo para que Adán esté loco porque él crea a Eva. Eso es lo mismo que pasa con nosotros. Nada de lo que tú tienes en la vida te va a satisfacer por completo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú mires hacia el cielo. Nada, nada, nada. Y es por eso que vas a tener dolores, es por eso que vas a enfrentar situaciones, circunstancias, dolencias, procesos. Y no te va a saciar la comida, y no te va a saciar todo lo que te compre. Así tengas el dinero y toda la capital para comprarte todos los carros del mundo o todas las casas del mundo, nada te va a saciar. Y es por eso que hoy hace poco vimos que unas personas se montan en un submarino y pagan millones de dólares para que los lleven a ver las ruinas del Titanic. Y trágicamente encuentran la muerte. Multimillonarios. Nada los sacia, porque nada de lo que se creó en esta tierra fue hecho para que te saciara. Nada de lo que se crea en esta tierra fue hecho para que te saciara. Esto lo que significa es que la comida que nosotros comemos, como lo que bebemos, la sanidad que nosotros recibimos, igual que el sexo que nosotros tenemos y la compañía que nosotros tenemos, nada de eso fue creado para satisfacerte, ¿verdad?, de forma duradera. Sino que lo que Dios es que está, ¿verdad?, Él te está haciendo un anticipo para estimularte a que tú tengas un mayor apetito por su presencia. Y lo que significa es, ¿verdad?, que aún tus deseos sexuales y la compañía con la que vives o con esa pareja que tal vez tú anhelas, y ese deseo que tú tienes o los deseos que tú tengas o ese dolor, esa enfermedad que tú puedas tener que tú no deseas, lo que está haciendo es que te está haciendo aumentar ese apetito por el único festín que te va a saciar toda tu vida, que es la eternidad y que es el universo. Yo no sé si tú puedes entender lo que yo estoy hablando aquí, porque yo quiero que tú sepas que yo me reflejo en esta palabra por completo. Y yo te voy a hablar un poco más adelante acerca de esto. Y quizás tú que estás aquí hoy sabes que Dios te está hablando, ¿verdad? Y que lo que tú estás viviendo a través de tu vida y con tu cuerpo no es lo que Dios desea para ti, porque sabes que te separa de Él. Y posiblemente tú te estás preguntando, ok, Gino, todo lo que tú me estás hablando es un poco profundo y yo sé que es teológico, pero todo esto tú me lo estás diciendo, pero ¿qué esperanza yo tengo? Es posible que tú te preguntes, ¿cuál es mi esperanza dentro de la vida que estoy viviendo? ¿Cuál es la esperanza dentro del proceso que estoy viviendo? Que a mí también me atacó el pecado y hoy estoy peleando la batalla para salir de ahí. Y lo único que puedo es adentrarme a Cristo. Lo único que puedo es presentarme a Cristo para que sea Él quien me sane. ¿Dónde está mi esperanza? Pues mira, Pablo en Romanos capítulo 7, verso 24 nos habla unas palabras, y lo hermoso de Pablo, yo vivo a Pablo de una manera tan maravillosa porque Pablo era tan humilde. En Pablo había tanta humildad. Y él se presenta él mismo y nos va a hablar a cada uno de nosotros y les va a hablar a aquellos discípulos de los primeros tiempos. Pero él se presenta y mira lo que dice en Romanos capítulo 7, verso 24 al 25. Soy un pobre miserable. Fíjate cómo comienza con humildad.
uno de los apóstoles, el apóstol más conocido, se presenta: soy un pobre miserable, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que, familia, no estás solo, no estás sola, no estás solo, sino que estamos juntos. Hay alguien en la palabra que escribió diciendo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces comienza a decir: gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que eso es motivo de celebración. Gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que dice: en conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi carne está sujeta a la ley del pecado. Pero gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y aquí la respuesta es clara, familia, y la respuesta es Cristo. Porque gracias a Él y obviamente a nuestro arrepentimiento y a su perdón es que nosotros podemos llevar nuestros cuerpos como adoración a Dios. Y ya yo voy a ir, ¿verdad?, aterrizando este mensaje. Mira, Romanos capítulo 12 nos habla un poco más sobre esto y nos dice, esto es Pablo también hablándonos más adelante, y nos dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, yo ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Mira, hay algo bien importante que tenemos que entender aquí, es que hay religiones que nos enseñan que el cuerpo es malo y que nosotros tenemos que superarlo y que tenemos que trascenderlo. Pero el cristianismo no nos enseña eso, sino que el cristianismo nos enseña que el cuerpo es tan y tan bueno que nosotros tenemos que cuidarlo. Y que el cuerpo es tan y tan y tan y tan bueno que nuestras decisiones pueden impactar directamente y se extiende hasta la eternidad. Y Pablo nos habla un poco más sobre esto en 1 Corintios capítulo 6, verso 17, y nos dice, y estas son palabras bien claves y bien importantes para nosotros hoy, porque dice: pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. Y ahí nos presenta y nos dice: huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y aquí hay algo que es bien importante, ¿verdad? Y más que un reto, yo creo que esto es una amonestación que Dios nos está haciendo a nosotros, porque Él utiliza ese texto y habla de esa palabra une, que viene del griego, que se llama kalomai, ¿verdad? Kalomai, que describe la unión entre un hombre y una mujer, o ¿verdad?, la unión de marido y mujer. Y Pablo lo que hace es que usa esta palabra para describir esta unión, y lo que hace es que nos está presentando a nosotros y nos está diciendo que nuestra unión con Cristo o nuestra unión con, ¿verdad?, con nuestros cónyuges es lo mismo que nuestra unión con Cristo. Lo que está diciendo es que automáticamente nosotros le ofrecemos nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Es lo mismo que nosotros estamos haciendo con nuestros cónyuges. Nos entrelazamos. Se unen esas contrapartes que somos iguales pero diferentes. Obviamente desde la perspectiva de Dios somos iguales a Él, pero somos diferentes porque Él es todopoderoso y Él es eterno. Y lo que nos está diciendo, ¿verdad?, esta palabra es que las consecuencias, ¿verdad?, del pecado están en nuestros cuerpos, pero también nos está diciendo que los trastornos del pecado se expresan a través de nuestros cuerpos, y también nos está diciendo que el resultado final del pecado es la muerte en nuestros cuerpos. Pero qué hermoso saber, como te decía ahorita, que hubo alguien que afrontó ese problema. Que posiblemente tú estás escuchando este mensaje y tú dices: ese mensaje se está poniendo raro. Qué hermoso es saber que hubo alguien que afrontó ese problema. Él tomó un cuerpo humano, llevó sobre sí mismo la cruz y nuestros sufrimientos. Dios tomó un cuerpo en Jesús, vino al mundo en un cuerpo, para que hoy nosotros viéramos que hay alguien que sintió igual que nosotros, pero que hizo cosas diferentes. Pero a causa de eso, nosotros hoy tenemos vida. Que como mismo Adán la dañó, por no decir otra cosa, vino Jesús y la arregló. Murió en un cuerpo, resucitó en un cuerpo, reinó y reina en un cuerpo, y regresará en un cuerpo. Y es bien importante, ¿verdad?, saber que la historia bíblica no termina con nosotros flotando en una nube, sino que termina con que el cielo y la tierra se unen.
Entonces Jesús viene y reina en la tierra, y esto es algo un poco más profundo, pero es sumamente hermoso, que el cielo, según Jesús y los autores bíblicos, es una realidad encarnada. Pero entonces, para terminar, yo quiero terminar con este verso, porque creo que él recoge lo que Dios quiere hablar en nuestra vida y en nuestro corazón. Mira, 1 Corintios capítulo 6, verso 19 dice lo siguiente: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, aquí una connotación, ¿verdad? Que si tú no analizas bien lo que está diciendo, tú pudieras irte directamente a cuando dice ustedes no son sus propios cuerpos. Pero eso no es lo hermoso de este texto, ni que tú lo puedas recibir diciendo, wow, espérate, me está diciendo que yo no soy dueño de mi cuerpo. No. Lo hermoso que está pasando aquí es que dice, ¿acaso tú no sabes que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? Pero no te lo está diciendo desde el punto de vista para que tú digas, oh, espérate, es que el cuerpo no es mío, y si yo hago algo malo me van a afectar. Y si yo hago algo malo, mira, me van a señalar y me van a flagelar. No se trata de eso, sino que te está diciendo, tu cuerpo es tan espiritual como el cielo. Tú eres tan espiritual en todas las facetas de tu vida, y es por eso que he venido hablándote y te estoy diciendo, ¿qué tiene que ver esto con eso? Y es que tú y yo fuimos creados de forma espiritual. Todo en nosotros es espiritual. Nuestros deseos, pero fueron creados para que hoy, no importando aquel deseo que tú tengas en tu vida, en tu mente o en tu corazón, tú puedas entender que Dios lo que quiere es que tú tengas ese deseo por sentarte a su mesa. Mira, yo quiero terminar este mensaje de forma simple. Y lo que yo quiero terminar diciéndote es que dentro de mi vida, ¿verdad? Yo llego al evangelio aproximadamente como a los 25 años, 24 a 25 años, luego de haber tenido una vida bien promiscua. Que yo me encuentro con esta palabra de una manera bien drástica. El proceso de yo haber conocido lo que es mi sexualidad y haber conocido posiblemente lo que yo pensaba o entendía que era el amor de forma completamente tergiversada, como posiblemente algunos de ustedes que hoy están aquí. Hay personas que han conocido el evangelio de una forma en la cual ellos pueden aludir de que lo conocieron en Cristo, y eso es hermoso cuando nosotros llevamos a nuestros hijos a Cristo. Pero yo no lo conocí de esa forma, pero yo tuve que entender que cuando yo conozco a Cristo, lo que Él desea es que cada día yo me acerque más a Él, y que Él cada día va a ir sanando mi vida para que yo pueda entender, y así mismo tú puedas entender que tanto lo que tú comes, como lo que tú bebes, como tus deseos, como tus dolencias y tus procesos fueron creados, y Él inclusive las permite para que tú enfoques tu mirada allá arriba, para que tú enfoques tu mirada en el cielo. ¿Qué tal si te pones de pie, iglesia? Ponte de pie ahí donde tú estás y vamos a terminar este mensaje. Y hay algo bien importante que nosotros debemos de entender, y es que hay una nueva naturaleza que Él nos quiere dar a través de su Espíritu Santo, y que esta nueva naturaleza Él nos la da para que nosotros tengamos fuerzas nuevas a través de Cristo, para que nosotros podamos vencer el pecado, obviamente. Y aquí Él lo que hace, que nos está hablando de la espiritualidad de nuestros cuerpos y cómo Él desea que nosotros unamos nuestros cuerpos a Él, entendiendo que nuestros cuerpos son lo más sagrado. Lo que Él creó en el cosmos, allá arriba, en el universo, es sagrado. Pero tú también y tu cuerpo es sagrado. Y yo creo que hoy nosotros podemos levantar nuestra mirada al cielo y decir, gracias, Señor, por lo que hiciste en mi vida. Y gracias porque no importando a que el enemigo puso el pecado en el oído de la mujer y pasó toda la situación en el oído del ser humano, ¿verdad? Porque no fue de la mujer. Y pasó todo lo que pasó, tú hoy me restauras, tú hoy me levantas. Tú haces cosas hermosas conmigo, y gracias por Cristo, porque a través de Él yo tengo vida en ti. Y hoy yo quiero orar por ti, que posiblemente estás escuchando esta palabra. Espero que hayas podido entenderla. Quiero orar por tu familia, quiero orar por tus procesos, por tus circunstancias, por tus situaciones. Posiblemente tú eres una persona que lleva algún tiempo en nuestra iglesia, en nuestra comunidad, y estás recibiendo este mensaje y dices, ok, Señor, tú estás hablando de forma especial a mi vida hoy. Pero posiblemente también hay personas que están hoy aquí por primera vez y necesitan esa oración, que necesitan de ti, necesitan de tu gracia, necesitan de tu Espíritu Santo, Señor. Y yo quiero orar. ¿Qué tal si cierras tus ojitos ahí donde estás? ¿Qué tal si cierras tus ojitos ahí donde estás? Yo quiero orar por ti. Yo quiero presentar
Señor, gracias por tu misericordia, por tu presencia, por tu inmenso amor. Tú estás aquí, Señor. Hay personas que están aquí y que te necesitan, Señor. Hay personas que son parte de esta iglesia, que son parte de esta comunidad, Señor, y ya están aquí, han entendido este mensaje, pero también hay personas, Rey de Reyes y Señores, que posiblemente esta es su primera vez aquí. Y yo quiero presentarlos ante ti. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú tocando sus corazones, que seas tú tocando sus vidas. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro sanidad en cada una de estas personas que están aquí. Definitivamente el enemigo vino a nuestra vida para afectarnos, vino a nuestra vida para dañar nuestra humanidad, Señor, y para que nosotros pudiéramos sentir, Dios de misericordia, la vergüenza. Pero tú eres el Dios que restaura la vergüenza y nos presentas ante ti, Señor. Levanta nuestra cabeza y haces cosas hermosas con nosotros hoy en el nombre de Jesús. Yo me presento ante ti, Señor, y presento a cada una de estas personas ante ti. Y te pido, Espíritu Santo, que tu presencia sea sobre cada uno de ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. ¿Qué tal si tú mismo te das un fuerte...